Bien, muchas gracias. Quédate, Fernando. Toma asiento. Le invito a Miguel para que nos acompañe. Ahí están ya acercando las preguntas. Miguel, en la presentación aparecía muy claramente todos los inconvenientes que surgían, sobre todo en suelos pesados o suelos limosos. Hay una inquietud respecto de los suelos franco-arenosos, estos problemas físicos, consecuencia de malas rotaciones. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se ven? Bueno, la diferencia que tienen los franco-arenosos, a ver, el tema es que hay que ver qué tipo de franco-arenosos son. ¿Por qué digo eso? Los franco-arenosos en general son suelos que son de alta producción, pero el tema que a menudo, como pasa en la Argentina, muchos de estos franco-arenosos tienen arenas muy finas, con tamaños muy parecidos a los limos. En caso que pierdan materia orgánica, es decir, que estén bastante chacareados, se vuelven muy susceptibles a la compactación. Así como cuando se usaba todavía la labranza de disco, eran muy propensos a mostrar pisos de disco. Hoy en día estos suelos en situaciones que tienen falta de rotación, falta de raíces, son los que más son bastante propensos a mostrar estas estructuras tipo haldre, laminares o a mostrar zonas masivas, fundamentalmente porque pierden fácilmente la materia orgánica. En cambio, estos suelos, si uno los mantiene bien en rotación, bien cubiertos, con buena humedad, evidentemente son excepcionalmente productivos. Eso es la diferencia de los suelos más pesados. Yo diferenciaría, suelo pesado no es igual a suelo limoso, son dos cosas distintas. Uno podría decir que suelos pesados tenemos en el Uruguay, tenemos en lo que es provincia de Entre Ríos, tenemos parte de la provincia de Buenos Aires, y esos suelos con mala calidad de estructura son bastante propensos, no tanto a generar compactaciones, los más pesados, sino fundamentalmente a mostrar problemas de infiltración. Evidentemente, te están cayendo 20 o 30 milímetros en una hora, estos suelos no tienen una capacidad a menudo de infiltración capaces de soportar esto y sufren encharcamiento, sufren problemas y en cuestiones dependientes sufren problemas erosivos. A diferencia de los pesados y los arenosos, tenemos el gran mundo de los limosos, franco-limosos, que les aclaro una cosa. De Ruta 7 hasta el norte me voy casi hasta la provincia de Salta, es lo que prevalece, pero por lejos, excepto en situaciones donde tengo algunos suelos arenosos. Claramente los suelos limosos. Suelo limoso estamos hablando que tiene más del 60% de limo. Gran parte de los suelos de la zona pampa ondulada y de la zona norte argentina tienen porcentaje de limo entre 55 y 65%. Por un lado, estos suelos limosos son muy buenos en capacidad de retener agua útil. Por cada centímetro de suelo están reteniendo 1,5 centímetros de agua útil, es decir, en 2 metros son capaces de almacenar 300 milímetros de agua de lluvia. En ese sentido son excelentes, pero sin embargo son muy propensos a la degradación de la estructura, muy frágiles y muy propensos a mostrar compactaciones y zonas masivas. Gracias, Miguel. Fernando, hay algunas preguntas que están dirigidas al tema de la rentabilidad en la decisión. Uno es si cuando consideraste el retorno estaba incluido o valorizado el fósforo residual que se había incrementado dentro de esa ecuación y si es factible también lograr reposición o enriquecimiento, como había sido ese caso, con los costos actuales. Sí, respecto a la primera pregunta, en realidad ahí no está incluido la ganancia por el aumento en fósforo que tuvimos en ese suelo. En realidad, en este trabajo que lo lideró en esta parte Adrián Correndo, que se desempeña con nosotros en IMNI, lo valorizamos en algún momento también y sí, el número es mucho más amplio que ese que ustedes ven ahí. Por eso yo hice el comentario al hablarles del retorno a la inversión. Y el tema de la reposición, lo que yo les invito siempre, si es factible o no, es que hagamos relaciones de precios y veamos cuáles son los números. Lo que nos encontramos, o después de unos cuantos años yo les puedo decir que me encuentro siempre como fertilólogo, es que todos los años el fertilizante está caro, los granos están baratos, eso es una realidad, cuando produzco siempre es así, pero muchas veces no hacemos la relación de precios directamente, no miramos cuál es el costo en kilos de grano por kilo de fertilizante.
A partir de ahí, bueno, esa es una visión global, habrá que ver la situación de cada lote, de cada ambiente en particular. Este es un año mucho para trabajar con los ambientes, para ver que es distinto un bajo que una loma, ya lo sabemos, bueno, pero pongámoslo en práctica. Estamos en la era de la agricultura de precisión, creo que es un año en el cual más que nunca tenemos que trabajar con eso de los ambientes y analizando cada situación en particular, la situación de cada empresa también en particular y esa relación de costos de grano y fertilizante. Hay años que nos parece que no, pero es para tratar de reponer, otros años que no es para reponer de ninguna manera, ¿no es cierto? Este obviamente apunta a ser un año un poquito más difícil que otros, pero yo los invito a que revisemos y veamos los números y las cuentas, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que por ahí a veces nos perdemos mucho y no lo vemos. Gracias, Fernando. Miguel, se habló de sembrar trigo, sembrar gramíneas. Dadas las situaciones actuales de negocio de trigo, ¿qué otras gramíneas invernales serían recomendables o habría que considerar para incorporar? Bueno, en realidad las opciones de gramíneas uno incluye al trigo y en general todos los cultivos de cobertura. Es decir, las coberturas de gramíneas, las coberturas invernales, funciona muy bien en la zona este, todo lo que es avenas. En ambientes un poco más comprometidos por problemas de suelos pesados o con algo de sales, anda muy bien cebada. Y obviamente en lo que es el oeste tenemos experiencias muy buenas con coberturas con centeno y con trigopiros. Ahora, cuando estamos hablando, el gran tema que hay con las coberturas, me parece a mí, que es el tema de, claramente, no tanto en la zona este, donde yo puedo especular con que voy a tener lluvias, sino en la zona oeste. Evidentemente es realmente al cultivo siguiente, saber bien cuándo lo estoy secando para evitar consumo excesivo de agua. Evidentemente, no sé si hay muchas más opciones, pero yo quizá lo que sugiero acá, o sea, si estamos hablando de cultivos de cosecha, que quede claro, en muchas áreas el otro gran cultivo claramente cebada cervecera, ¿no? Pero quizá me parece a mí que, atando un poco lo que dijo recién Fernando, y viendo que me parece a mí que del estado físico de los suelos, uno más bien tiene que ver la película. Y si bien a veces, como dijo Fernando, este va a ser un año bastante comprometido, pero creo yo que si realmente tiene un beneficio el tema de hacer rotaciones, es evidentemente de disminuir la variabilidad entre años buenos y años malos. Lo que uno ve en lotes que vienen bien rotados es que en los años buenos no se ve tanto la diferencia. O sea, te viene un año como este año, lotes que hicimos para til, lotes que descompactamos o lotes que vienen rotados, de golpe como la planta, el suelo está blandito y la planta, cubriendo muchas de las cosas que dijo Fernando, el cultivo no siente tanto eso. Pero en los años más comprometidos, evidentemente, tener el suelo bien cubierto o no cubierto hace la diferencia. Evidentemente, si yo dejo el suelo desnudo, no controlo el escurrimiento, se me evapora todo, yo llego con mucha menos agua, menos precipitación efectiva, entonces lo voy a sufrir mucho más. Por ende, me parece a mí que yo, quizás no sé si me quedó claro en la charla eso, pero creo que me parece a mí que la visión de en una variabilidad interanual disminuirla y los años malos capearlos mucho más con rotaciones, eso también hay que verlo, creo yo, me parece. Gracias, Miguel. Fernando, cuando se trabaja mucho suelo, cuando hay mucha extracción de bases, se genera acidificación. ¿Hay manera de revertirla? ¿Cuál sería? Sí, obviamente eso es un poco el comentario que yo les hacía ahí rápido, que la remoción de bases, ya la remoción de bases que hicimos con la agricultura a lo largo de estos 100 años de agricultura en la región pampeana ha resultado obviamente en caídas de la saturación de esas bases y por lo tanto en procesos de acidificación que son lógicos y normales. Y en la situación de intensificación que yo les comentaba, de balancear el nitrógeno, el fósforo y el azufre, obviamente hay mucha más extracción ahí que en el tratamiento que no está fertilizado porque rinde más. Y encima, muchos de esos fertilizantes que estamos aplicando, especialmente los nitrogenados, son amoniacales y los amoniacales dejan un residuo ácido en el suelo. El secreto que tendríamos ahí es para disminuir la mayor medida posible el impacto de esa acidificación de esos fertilizantes, es que apliquemos la dosis justa, porque cuando uno aplica exactamente lo que necesita el cultivo o lo más cercano, el proceso de acidificación tiene mucho menos impacto. El problema es caer en excesos, en ese caso de nitrógeno, que uno de los problemas que traen ese y muchos otros más, algunos de los cuales mencionó
Miguel, con el tema de pérdidas gaseosas. Entonces, ajustar la dosis, seguir las 4R ahí, también va a beneficiar la acidificación. Revertir el tema de acidificación básicamente es a través de encalados. No hay muchas otras posibilidades. Es decir, si se genera ese proceso de acidificación, vamos a tener que trabajar con calizas, con dolomitas. Hay muchos materiales. Afortunadamente, el recurso minero en Argentina en ese aspecto es muy, muy amplio, así que hay muchas posibilidades y muchas oportunidades de trabajar con eso. ¿Sí? Bien, gracias. De cualquier manera, y aporto, sería como plantean en la encíclica el Papa, ¿no? Que es, siempre buscamos una técnica para solucionar problemas que muchas veces la técnica generó. Lo mejor es prevenirlo. Sí, lo que pasa es que también estamos en las compensaciones, es decir, una forma sería no saquemos granos de los suelos y de esa forma no se irían bases también, ¿no? Digamos, pero bueno, tenemos que alimentarnos. Por el balance, no, la pregunta tiene que ver con el tema del balance, vos planteaste balance negativo, sí. Y muchas veces las 4R implican la dosis, el momento, entonces muchas veces tenemos un balance que creemos que estamos manejando equilibradamente, pero cuando aplicamos fuera de tiempo las pérdidas gaseosas o las pérdidas por lixiviación, hace que el balance neto real no sea cero. Aprovecho tu comentario que me viene muy bien y te agradezco. Cuando hablamos de esas 4Rs, y bien lo apunta Jorge, la decimos rápido todas juntas, ¿no? Dosis, fuente, momento y forma. No vale una de ellas por sí sola. Por más que la dosis sea correcta, si está aplicada fuera de tiempo o mal aplicada, perdemos toda la ventaja. Por eso son las 4 que van conjuntas, por eso tenemos que pensar que siempre están asociadas. Y fundamentalmente un aspecto que por ahí vale la pena remarcarles, recuerden que siempre tienen que estar basadas en principios científicos, es decir, cuando uno elige una fuente, y esto es bastante común en el día a día, lo que tenemos que verificar es que esa fuente o ese producto esté validado científicamente. Eso quiere decir que tengamos las pruebas correspondientes a campo, con la rigurosidad estadística, etcétera, etcétera, que nos permita saber que ese producto que vamos a aplicar cumple dentro del manejo global de 4R o esa función de fuente correcta en ese momento, con esa dosis y aplicado de determinada forma. Uno muchas veces tiene una fuente que es excelente y puede ser la correcta, pero si en vez de incorporarla la deja en superficie, puede llegar a no ser la mejor fuente y mucho menos la correcta. Gracias, Fernando. Para Miguel, vos mostraste una foto de un potrero muy encharcado, que entendemos que era de Chaco, dice, ¿cuántos años haría falta para retrotraer una situación como la mostrada en la foto a una situación razonable? Bien, bueno, aclaro, la foto es una gentileza de mi amigo Beto Quiroga, me había olvidado de mencionarlo, una foto del oeste de la provincia de Buenos Aires. A diferencia de la materia orgánica del suelo, que depende del tipo de suelo también, uno requiere cierta cantidad de años para incrementarlo, luego Fernando capaz que podría explayarse de los datos que él mostró en eso. Las mejoras físicas creo que se pueden lograr en poco tiempo, 1 o 2 años realmente haciendo adecuada rotación, poniendo buena cobertura y raíces. Nosotros lo que hemos visto en nuestros trabajos es que en 2 años uno puede mejorar rápidamente esa situación. Afortunadamente no es algo que demore mucho tiempo, es cuestión de implementar buen manejo. Depende también del tipo de suelo, pero evidentemente los lotes de suelo franco-limosos, franco-arenosos, con un manejo adecuado de implementar rotaciones. No es cuestión de magia. Yo tengo suelos masivos. ¿Por qué los suelos son masivos? Básicamente porque no tengo quien, entre comillas, lo digo esto, quien los agujeree. Perdón por el término poco académico, pero quien genera los agujeros, los bioporos de las raíces. Si yo pongo raíces, empiezo a generar un suelo más friable y que funciona mucho mejor. Gracias. No, simplemente para complementar sobre lo que decía Miguel. Lo que nosotros vimos ahí, que yo les mostraba de esos 2 sitios de ganancia de 7 toneladas de carbono y de 1.8, en realidad ni siquiera lo esperábamos en ese momento, porque 10 años, como bien les dice Miguel, es muy poco para ver incrementos de materia orgánica. A nivel de total de materia orgánica, la diferencia es estadísticamente significativa en esos 2 sitios y hay tendencias en los otros sitios,
pero la masa de materia orgánica es muchísimo mayor que esas ganancias de 7 y casi 2 toneladas, ¿no es cierto? Lo importante que nosotros rescatamos es que dentro de ese manejo tenemos una tendencia a mejorar materia orgánica, ¿no es cierto? Que es muy importante. Por ahí acá el rol, tanto para lo que les comentaba Miguel de las condiciones físicas, como yo lo que les comentaba de nutrientes, atrás nuestro está la materia orgánica, ¿no? Que es central a todo lo que es calidad, salud de ese suelo, a provisión de nutrientes, a reserva de agua, actividad biológica. Es el indicador esencial que tenemos todos los suelólogos para manejar o tener idea de cómo está funcionando un suelo en particular. Entonces, todo lo que lo beneficie, aunque nos va a llevar tiempo, como bien les dice Miguel, va a ser extremadamente positivo. Por eso lo valoramos mucho y lo enfatizamos. Pero bueno, es una tendencia interesante sobre la cual esperamos que la región CREA Sur de Santa Fe nos siga apoyando, sosteniendo estos ensayos y ojalá lo podamos ver dentro de 10 años para ver si esa tendencia sigue y si al término de 20, 25 años podemos tener nuevas conclusiones y nuevas determinaciones, ¿no? No, quería un poco para redondear el tema, que no, básicamente todo lo que es la mejora física depende fundamentalmente de dos grandes acciones que son de tipo bueno, hay una acción de tipo abiótico que no las manejamos, que son los ciclos de humedecimiento y secado del suelo, que generan microgrietas. Pero hay otra cuestión importante, que básicamente es la actividad biológica, algo que llamamos el efecto rizosférico. En el fondo, cuando Ricardo y yo y Fernando estudiamos agronomía, que se hacían las famosas rotaciones con pastura, ¿cuál era el rol de la pastura? Por un lado, recuperar materia orgánica, lo cual era cierto, pero el gran rol era poblar de raíces, de efecto rizosférico. Las raíces lo que hacen fundamentalmente es generar nuevos agregados, más todos los agentes cementantes de las raíces, que forman parte de una materia orgánica mucho más lábil que el carbono del suelo, que son moléculas mucho más pesadas que tardan más en formarse. Eso lleva a que afortunadamente estas mejoras físicas, si hacemos manejos adecuados, las conseguimos en un tiempo sensiblemente inferior. Gracias, Miguel. Ya que estás con el micrófono. Hay una pregunta, creo que algún comentario hiciste recién, pero fundamentalmente para esos suelos con estructura laminar, además del esquema de uso-rotación con gramíneas, ¿hay algún tipo de labranza de tipo vertical que pueda ser aplicada, que sirva? Lindo tema. A ver, vamos, claramente acabo de dar mi opinión y en este sentido respeto que pueda haber otras. Mi respuesta es no, tajante. Primero porque la estructura laminar es algo que se produce en los primeros centímetros del suelo y no tiene ningún sentido generar labranza, cuando realmente con prácticas agronómicas como es con raíces, con cultivos densos como cereales y con tránsito controlado. A ver, el tema es así, ¿por qué se forman las estructuras laminares? Claramente están asociadas a la agricultura poco intensiva, es decir, la monocultura con cultivos poco productores de raíces y de residuos, y al tránsito excesivo. Entonces, evidentemente, cambiando esas dos situaciones, yo enseguida regenero eso, y eso está bastante probado. Si vamos a hablar de labranzas, evidentemente ahí entramos en otra discusión que apunta no tanto a regenerar estructuras laminares, sino a las compactaciones o estructuras masivas. Y ahí, como pasa a veces con la abogacía, hay media biblioteca para un lado, media biblioteca para el otro. Nuestra experiencia en nuestro grupo de trabajo, que empezamos con Karina Álvarez trabajando esto en su tesis, luego nos expandimos a trabajar con los colegas del estudio Tecnoagro, con Enrique Chamorro, que falleció lamentablemente. Nosotros más de 40 ensayos de campo hemos visto y podemos ver que por lo menos lo que es la labranza para til, cultiví, para regenerar estas compactaciones profundas, puede ser una herramienta muy efectiva en suelos chacareados que son pobres en materia orgánica, pero en cuanto a respuesta a los de cultivos, nosotros lo que estamos encontrando, lo que hemos encontrado para maíz, que la respuesta media era del 8% de aumento de rendimiento, pero con un 50% de probabilidad. Es decir, depende mucho cómo venga el año. Años húmedos, tuvimos ensayos en Salta el año pasado, en Lajitas, con un tesista mío, y encontramos que años húmedos no hay ninguna diferencia, porque el suelo no está duro, está blandito, entonces la raíz lo perfora. La raíz sigue es como el ser humano, sigue la ley del menor esfuerzo, es decir, precisa poros para crecer. Si no tiene poros, trata de explorar el suelo perforándolo. Para eso precisa que el suelo esté blando. Esa es la lógica del paratil. Por eso en años moderadamente secos, que el suelo desarrolla dureza, eso puede tener resultado. Si bien, como muchas de las prácticas agronómicas tienen algunas contraprestaciones muy claras,
que los suelos paratileados en otoño, cuando llega el momento de levantar un maíz de 12 o 14 toneladas por hectárea, levantar un maíz en un suelo que tuvo paratil es todo un tema. Evidentemente se queda todo huelleado y eso genera un problema a menudo. Gracias, Miguel. Una pregunta puntual para ambos. En el caso de centro-sur de Córdoba, ha sufrido periodos de encharcamiento, tal vez breves, un par de meses. ¿Cómo afecta esto la estructura y la fertilidad de los suelos? Que en el caso del centro-sur de Córdoba ha habido periodos de encharcamiento por un par de meses, o sea, periodos de encharcamiento temporales. ¿Cómo afecta esto la estructura y la fertilidad de suelos? Bueno, no sé si recordás, Ricardo, que ya nos enseñaban que agronomía es la ciencia del depende. Depende. ¿De qué depende? Yo que en los suelos que se encharcan lo que invito es a saber de dónde viene el encharcamiento, primero. Si el encharcamiento es un tema, lo primero que hay que ver qué suelo estamos poniendo bajo agricultura, evidentemente. Si el encharcamiento viene de lotes, donde yo lo que tengo son lotes con problemas de anegamiento, con concreciones, moteados, más problemas de sales, evidentemente un encharcamiento con sales va a generar deterioros muy fuertes en la estructura del suelo, porque a menudo eso está asociado con sodio, a menudo. Ahora, si el tema del encharcamiento es simplemente un manejo inadecuado de los suelos, o en suelos también anegables porque son problemas de napa colgante, evidentemente, en general, el anegamiento con agua de lluvia, lo que es problema sobre la estructura no genera ninguno, excepto que sobre ese lote anegado ejerzamos algún tipo de acción, como puede ser alguna labranza o meter vacas que estén pastoreando y pisoteando, que ahí lo que puede generar es un amasado y un deterioro en la estructura. O sea, espero no haberlos confundido. Pero evidentemente lo que es encharcamiento de agua de lluvia, si yo no hago nada, no pasa nada, absolutamente nada. Si es con agua con sales, me va a generar problemas de salinización y problemas de deterioro. Y si un encharcamiento con agua de lluvia, con cualquier agua, yo al suelo lo trabajo, o le meto vacas, o le meto un tractor encima o máquina que lo estén amasando, eso va a generar un deterioro bastante importante y compactaciones importantes. De la parte de nutrición estrictamente, lo que genera el encharcamiento dentro del ciclo de los nutrientes es la pérdida gaseosa que marcaba Miguel al principio, que es la emisión de óxido nitroso, ¿no es cierto? Eso es un proceso anaeróbico que se dispara directamente cuando deja de haber oxígeno. Hay toda una gran cantidad de población microbiana en el suelo que tiene la facilidad de tomar o utilizar el nitrato en vez del oxígeno, como si lo quieren complicar, ya que estamos en reunión de profesionales, como aceptor terminal de la cadena de electrones. Hay algunas caritas que me miran raro. Pero bueno, esa es la función que... claro, sí, no, esa es tuya, depende. Ese sería el proceso más grave que puede ocurrir. Eso también puede ocurrir con azufre, pero los potenciales redox, como bien dice Miguel, tienen que ser muy bajos, la vamos a complicar demasiado. Estrictamente eso de nutrición. A mí me parece que eso del encharcamiento también, como les decía Miguel, habrá que analizar cuál es la razón de ese encharcamiento. Es algo que creo que en los últimos años nos ha preocupado bastante, y a nivel así como para contribuir un poco a la discusión, si uno hace o estima el consumo de agua, que tendría una rotación bastante intensiva para lo que es Argentina ahora, de 3 cultivos en 2 años, maíz, trigo, soja, está consumiendo más o menos un 60-70% de lo que cae en el año, por ejemplo, en el sudeste de Córdoba. Es decir, hay un montón de agua que no estamos utilizando y que está dando vuelta. Entonces, obviamente, si el agua es el recurso más escaso, no lo estamos utilizando y está dando vuelta, obviamente hay otro desafío que va a ser el año seco, pero en algún lado es donde en el tema de rotaciones vuelve a surgir, el tema que Miguel hablaba recién de coberturas vuelve a surgir. Vean, yo lo que uno va viendo a través del tiempo es que esto es mucho de sistema, no sirve absolutamente de nada aplicar, y eso se ve en concursos de rendimiento, ¿no? Que ponemos mucho nitrógeno, mucho fósforo y mucho azufre para que rinda mucho. Ahora, eso no beneficia al sistema. Si yo no tengo un sistema en el cual uso eficientemente esos nutrientes, no va a funcionar. Si uno piensa en cultivos de cobertura, yo estoy extremadamente entusiasmado con las coberturas. Me parece que ahí vamos a empezar a rotar raíces, algo que Miguel marcaba recién, ¿no? La raíz cumple varios roles, aparte de agujerear el suelo. No sabía eso, Miguel, que las raíces agujereaban el suelo, pero está bueno.
Está bueno. Perfora, bueno. Está bueno lo de... Ahora, si un alumno nos decía eso en una mesa de examen, ¿cómo decís Lo autoridades? bochaba, claro. Bueno, pero más allá de eso está ese efecto de rizósfera que decía Miguel. Hay toda una población microbiana que vive ahí, que obviamente le da otro potencial, otra dinámica al ciclo de los nutrientes, yo viéndolo más como fertilólogo, pero esos mismos microorganismos producen glomalina. La glomalina es un exudado que genera estructura en el suelo, es decir, fíjense cómo uno va conectando una cosa con la otra, y realmente estamos en un sistema integrado. Este 2015 es el Año Internacional de los Suelos, ustedes lo saben bien, lo estableció la FAO, lo celebramos de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, y todas las instituciones acompañamos esa celebración. Miremoslo un poco más como más integrado, ¿no? Acuerden eso de que en un gramito de suelo hay 10 a la 9 microorganismos, que hay más diversidad en un gramo de suelo que personas en el mundo, que nos repiqueteen un poco esas cosas, porque nos va a dar idea de con qué estamos trabajando, ¿no? Con un organismo vivo, en realidad. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Fernando. Siendo las 11, hemos concluido puntualmente con el panel. Ahora vamos a pasar a un descanso de 45 minutos. Les pedimos, por favor, que puntualmente regresemos acá, 11:40, para poder reiniciar 11:45 la actividad prevista. Muy amables.